Ustedes no tienen la más mínima idea de lo que es la humildad peruana, de esa modestia que confunden con debilidad. Yo, al igual que ustedes, malinterpreté por completo la esencia de esa nación. Había vivido sumido en un profundo error. Aquellas palabras aparecieron, como un susurro en medio de una tormenta, en un discreto foro militar internacional en la red. El autor, anónimo, afirmaba ser un exoficial de inteligencia que había cursado estudios en la prestigiosa Universidad de Defensa Nacional de los Estados Unidos. En su confesión digital, latía el peso de un arrepentimiento que el tiempo no había logrado erosionar. Ese día, escribió, comprendí la magnitud de mi propia arrogancia. Sentí una profunda vergüenza por haberme burlado del Perú, por haber sido tan ciego. Al principio, nadie tomó en serio aquella publicación. Los comentarios se llenaron de escepticismo y mofas. ¿Perú, un tema de estudio relevante en una academia militar de élite? Imposible, se leía en un comentario. Las burlas se sucedían, una tras otra, tejiendo un tapiz de prejuicios y desconocimiento. Seguro hablaron de llamas, Machu Picchu o de sus guerreros incas. ¿Espionaje en Perú? ¿En un país que ni siquiera figura en los grandes conflictos? Por favor. Los estereotipos, tan cómodos como falsos, eran el único refugio de quienes se negaban a ver más allá de la superficie. Sin embargo, el autor anónimo persistió, añadiendo más detalles a su relato, pintando una escena cada vez más vívida y perturbadora. El ambiente en el aula se congeló por completo. Un instante antes, nos reíamos a carcajadas, seguros de nuestra superioridad. De pronto, un silencio denso, pesado, nos envolvió a todos. Nadie, absolutamente nadie, fue capaz de articular palabra. Tras esa detallada descripción, solo quedó un breve epílogo, una última astilla de su conciencia expuesta al mundo. Ahora que sé cuántas vidas ha salvado el silencio del Perú, la vergüenza por el hombre que fui aquel día me acompaña a todas horas. La publicación, a pesar de su naturaleza anónima y la falta de pruebas verificables, nunca fue eliminada del foro. Permaneció allí, como un monumento silencioso a una verdad incómoda. Y la razón de su permanencia se hizo evidente cuando, poco a poco, otros usuarios comenzaron a responder. Uno a uno, se identificaron como testigos de aquella misma clase, como compañeros de aula que compartieron esa misma revelación que les cambió la vida. Yo estuve allí. Recuerdo ese día. Cambió mi forma de ver la estrategia global. El profesor Morales nos abrió los ojos. En una clase especial sobre estrategia de inteligencia en América del Sur, un grupo de jóvenes y prometedores oficiales estadounidenses, que hasta ese momento habían menospreciado al Perú, se vieron forzados a un silencio sepulcral. ¿Qué se dijo exactamente en aquella aula? ¿Qué faceta oculta del Perú les fue revelada? Todo comenzó en esa sala de conferencias, un espacio donde las certezas del mundo estaban a punto de ser demolidas. El aire en el aula de la Universidad de Defensa Nacional, ubicada en las cercanías del Pentágono en Virginia, vibraba con la energía contenida de futuros líderes militares. Faltaban pocos minutos para el inicio de una clase especial sobre estrategia de inteligencia en América del Sur, y el ambiente era una mezcla de camaradería y una apenas disimulada arrogancia. Los cadetes, oficiales en formación provenientes de las distintas ramas de las Fuerzas Armadas, se saludaban con la confianza de quienes se sienten en la cima del mundo. Mateo. ¿Un año ya? ¿Todavía sigues con esa obsesión de convertirte en estratega? Dijo Santiago, un piloto de la Fuerza Aérea de sonrisa fácil, mientras dejaba caer su corpulencia en una de las sillas. Mateo, de mirada afilada y gestos calculados, le respondió con un ligero codazo, sin apartar la vista de sus apuntes. Por supuesto. A diferencia de ti, que solo sabes volar en círculos, yo estoy destinado a dirigir operaciones desde el Pentágono. Y dime, ¿sigues insistiendo en que el Perú es un país inofensivo? La pregunta de Santiago flotó en el aire, cargada de una ironía que todos en la sala compartían. Al lado, Sofía, una analista de datos metódica y precisa, cerró su cuaderno con un suspiro cansado y una media sonrisa. Pero es la realidad, Santiago. Seamos serios. ¿Cuándo hemos oído hablar de operaciones de inteligencia peruanas? Es el país de la civilización caral y la gastronomía, no de la guerra de información. Su mayor preocupación es el turismo, no la seguridad global. Lucía, una joven oficial especializada en comunicaciones y tecnología, se unió a la conversación desde la fila de atrás. Pero he oído que su tecnología en ciertos campos es impresionante. Algo sobre telecomunicaciones en zonas remotas. Sofía se encogió de hombros,
desestimando el comentario con un gesto. La tecnología y la capacidad militar son dos cosas completamente distintas, Lucía. ¿Acaso existe el concepto de enemigo en su doctrina? Si tienen un problema, se disculpan y ya está. Es la cultura del "ay nos", esa cosa de la reciprocidad. Te doy una papa, me das un favor. No es una estrategia de defensa nacional. Conversaciones similares resonaban por toda la sala, un eco de prejuicios compartidos. Cuando los carteles amenazan sus fronteras, ¿a quién acuden primero? A nosotros, a la DEA. Si hay incursiones en su territorio, lo máximo que hacen es enviar una nota diplomática. Es impensable que sus fuerzas armadas actúen con contundencia. Santiago, mientras hacía girar un bolígrafo entre sus dedos con destreza, añadió con sorna, vamos, ni siquiera podrían montar una operación de espionaje básica. No tienen una CIA, ni un MI6. Tienen esa cosa la Dirección Nacional de Inteligencia, que probablemente se dedica a vigilar a grupos de música folclórica por si acaso. Mateo soltó una carcajada seca. Exacto. Seguro que están más ocupados regulando la venta de artesanías que previniendo un ataque terrorista. En sus palabras no había malicia, sino una convicción absoluta, la certeza inquebrantable de quien observa el mundo desde una atalaya de poder. Perú era, para ellos, un país ajeno al peligro. Una nación que no luchaba, que no usaba las armas, que vivía en una humilde y pacífica intrascendencia. Ni uno solo de los presentes en esa sala habría puesto en duda esa percepción. Fue entonces cuando la pesada puerta del aula se abrió en silencio. Con un andar lento y deliberado, apareció un hombre vestido con un sencillo traje gris. Era el profesor Morales, un antiguo miembro de la inteligencia militar, una figura casi legendaria de quien se decía que había recorrido todos los conflictos y zonas grises del planeta. Su sola presencia tuvo un efecto inmediato. El aire de la sala se tensó, las risas se apagaron y las conversaciones murieron en un murmullo ahogado. El profesor Morales depositó su maletín de cuero sobre el atril, se ajustó las gafas y recorrió el aula con una mirada tranquila pero penetrante. Nadie se atrevió a hablar. Solo sus ojos se movían, examinando a cada uno de los estudiantes, como si pudiera leer sus pensamientos, sus prejuicios, su arrogancia. Finalmente, con una voz profunda y contenida, que parecía nacer del mismo centro de la tierra, pronunció las primeras palabras. Señores oficiales, hoy vamos a estudiar a una nación que no hace alarde de su poder. Una docena de miradas se cruzaron en la sala, cargadas de confusión. ¿De qué país hablaba? El profesor continuó, cada palabra cayendo como una piedra en un lago en calma. Hablaremos de un país que observa a sus enemigos en silencio. Una nación que no busca la gloria, que no expresa sus emociones, pero que, de manera metódica y certera, se dedica a proteger vidas. En ese momento, nadie, absolutamente nadie en esa aula, pudo siquiera imaginar el nombre de esa nación. La idea de que pudiera estar hablando del Perú era tan remota, tan absurda, que ni siquiera cruzó por la mente del más imaginativo de los cadetes. El concepto era, sencillamente, inconcebible. El profesor Morales encendió el proyector, y en la pantalla apareció una compleja visualización de datos geoespaciales. Eran los registros de telemetría de un sistema de vigilancia fronteriza de alta tecnología, mostrando la actividad en una remota y casi inaccesible región de la selva amazónica peruana. Se mostraba la hora, la altitud, las coordenadas y los registros de detección de varios países que colaboraban en la vigilancia de la zona. Para aquellos cadetes, era un formato familiar, el lenguaje con el que analizaban el mundo. Sin embargo, ese día, en esas cifras aparentemente anodinas, se ocultaba una verdad que estaba a punto de demoler la base misma de sus conocimientos. Analicemos la detección de esta pista de aterrizaje clandestina, utilizada por el narcotráfico. Les mostraré la hora exacta en que fue detectada por los sistemas de cada nación, anunció el profesor Morales con voz monótona. Perú, 2:14 de la madrugada. Estados Unidos, 2:17. Colombia, 2:16. Santiago fue el primero en reaccionar, frunciendo el ceño. ¿Perú? ¿Detectándolo primero? ¿Cómo es posible? Nuestros satélites geoestacionarios son la primera línea de defensa. Mateo, a su lado, entrecerró los ojos, analizando los datos en la pantalla con una incredulidad creciente. No, un momento. La primera alerta, el primer paquete de datos brutos, siempre debe llegar de la red satelital estadounidense. Es el protocolo. Es la base de toda la operación conjunta. Sofía,
que había dejado su cuaderno cerrado sobre la mesa, sacudió la cabeza, convencida de que había una explicación lógica y sencilla. ¿No será un error de visualización, profesor? Es estadísticamente improbable que un sistema terrestre peruano se anticipe a nuestra red orbital. La tecnología. El profesor Morales la interrumpió, no con dureza, sino con la calma inamovible de quien expone un hecho consumado. No es un error, oficial. Este es el registro real, verificado y validado por todas las agencias implicadas. Son datos auditados internacionalmente. La pantalla cambió, mostrando otro incidente. La detección de un submarino del narcotráfico emergiendo en aguas fluviales para una transferencia. Los datos se repitieron, con una consistencia desarmante. Perú, 21:52. Estados Unidos, 21:55. Brasil, 21:54. Incidente tras incidente, la cronología era la misma. La primera alerta, la primera señal de que algo anómalo ocurría en la vasta e indómita frontera amazónica, provenía siempre de los sensores peruanos. Lucía contuvo la respiración, un pequeño sonido casi inaudible en el tenso silencio del aula. No puede ser una coincidencia, profesor. ¿Una serie de casualidades afortunadas? Morales negó lentamente con la cabeza, su mirada fija en los rostros atónitos de sus estudiantes. No hay coincidencias en este campo. Durante la última década, sin una sola excepción, Perú ha sido el primero en detectar estas amenazas. Consistentemente. El ambiente en el aula se transformó por completo. Las risas y las bromas de minutos antes parecían pertenecer a otra vida, a un tiempo de ignorancia feliz. Ahora, un silencio espeso y desconcertado lo llenaba todo. Mateo, aferrándose a los últimos vestigios de su lógica, fue el único que se atrevió a preguntar. Si Perú posee un sistema de vigilancia tan avanzado, tan superior, ¿por qué no dicen nada? ¿Por qué no lo utilizan como una herramienta de poder, como una moneda de cambio diplomática? ¿Por qué no presumen de su capacidad? El profesor Morales dirigió su mirada directamente a Mateo, y su respuesta fue tan silenciosa como devastadora. No es que no lo digan. Es que eligen no decirlo. Esa nación no utiliza el lenguaje de la confrontación. Por eso, han optado por el camino de la observación silenciosa. La expresión de Sofía ya no era de escepticismo, sino de pura y absoluta confusión. Pero, ¿y la alerta? ¿Solo lo detectan y no informan a sus aliados? Morales expuso los hechos con una tranquilidad pasmosa. La primera alerta que recibe el Comando Sur de los Estados Unidos, el informe inicial que pone en marcha todo el aparato de respuesta, en la mayoría de los casos, proviene de una fuente en Perú. Envían un único paquete de datos encriptado, actividad anómala confirmada. Se requiere verificación urgente. Eso es todo. No había alarde. No había una firma. No había una reclamación de crédito. Simplemente, la conciencia de ser los primeros en ver el peligro, la responsabilidad de avisar al mundo, y luego, el acto deliberado de retirarse a las sombras. Santiago bajó la mirada hacia su escritorio, observando sus propias manos como si fueran las de un extraño. ¿Eso significa que es posible que hayamos estado actuando gracias a las advertencias de Perú todo este tiempo? Nadie respondió. En la Universidad de Defensa Nacional, el pináculo de la formación militar occidental, aquellos jóvenes y brillantes oficiales descubrían por primera vez una verdad insoportable: la nación que habían menospreciado, el país que consideraban un actor secundario e irrelevante, podría haber sido el guardián silencioso que los había estado protegiendo en la sombra. El profesor Morales apagó el proyector, sumiendo el aula en una penumbra que reflejaba el estado de ánimo de sus ocupantes. Luego, con voz suave pero firme, añadió una última reflexión. El Perú es un país que habla con resultados, no con declaraciones. Y es precisamente por eso que el mundo no se da cuenta. El mundo ignora hasta qué punto esa nación ha estado vigilando las crisis globales en silencio. En ese instante, lo que envolvió el aula no fue simplemente silencio. Fue el crujido audible de un centenar de certezas rompiéndose, el sonido del orgullo herido desmoronándose hasta convertirse en polvo. Con el eco de la revelación sobre el sistema de vigilancia aún flotando en la atmósfera cargada del aula, el profesor Morales proyectó una nueva diapositiva. Era una tabla comparativa sobre la capacidad de inteligencia de señales, o SIGINT, el arte de interceptar y descifrar comunicaciones electrónicas y cifradas. Una disciplina considerada el santo grial de la inteligencia moderna. En la pantalla,
aparecieron los nombres de las agencias de inteligencia más poderosas y temidas del mundo. La NSA, la Agencia de Seguridad Nacional de Estados Unidos, un coloso tecnológico con satélites y estaciones de escucha que cubrían cada rincón del planeta. El GCHQ, el cuartel general de comunicaciones del gobierno británico, heredero de los descifradores que rompieron el código Enigma nazi. El Mossad, el legendario servicio de inteligencia de Israel, capaz de rastrear y neutralizar a sus enemigos en cualquier parte del mundo. Nombres que inspiraban una mezcla de admiración y temor. Pero en esa lista de titanes, al lado de la clasificación más alta, se leía una sola palabra: Perú. Clasificación, nivel superior. Mateo dejó escapar un sonido ahogado, una mezcla de sorpresa y negación. ¿Perú por encima de la NSA y el Mossad? ¿De verdad? El profesor Morales asintió con una calma imperturbable. En un campo muy específico, sí. Perú ha desarrollado una tecnología sin parangón para captar lo que ellos denominan microseñales. No estamos hablando de transmisiones de radio convencionales. Hablamos del cifrado de datos de un laboratorio de cocaína oculto en las profundidades del Brain, del pulso electromagnético casi imperceptible que emite un dron de vigilancia de un cartel antes de despegar, de la fuga de datos de un solo bit de un submarino del narcotráfico navegando por un afluente del Amazonas. Son capaces de capturar sonidos que, para el resto del mundo, ni siquiera existen. Santiago, con el bolígrafo inmóvil en su mano, no podía apartar la vista de la pantalla. Sofía, que minutos antes había defendido la superioridad tecnológica estadounidense con tanta vehemencia, habló con una voz despojada de toda su confianza anterior. ¿Pero por qué no sabíamos nada de esto? Ni siquiera los expertos en la materia lo mencionan en los informes clasificados. Morales tomó una breve pausa, como si eligiera sus siguientes palabras con sumo cuidado. El mundo tiende a confundir al que grita más fuerte con el más poderoso. Pero el Perú es una nación que no presume, que no se jacta. Acumula resultados en la sombra. Su fortaleza no reside en la intimidación, sino en la discreción. Lucía, la experta en tecnología, sacudió la cabeza, como si tratara de despertar de un sueño imposible. ¿De verdad existe un país así? ¿Una potencia que elige ser invisible? El profesor señaló la parte inferior de la diapositiva. Allí, en una letra más pequeña, se detallaba una lista de solicitudes de cooperación técnica dirigidas a la Agencia de Inteligencia Peruana. La lista de países era un quién es quién de las potencias mundiales: Estados Unidos, Reino Unido, Australia, Alemania, Francia. ¿Incluso Estados Unidos ha solicitado su ayuda? La voz de Santiago era apenas un susurro. Sí. En áreas muy específicas de detección en entornos de selva densa y alta montaña, incluso nuestra tecnología necesita el apoyo de la suya. El objetivo es simple: no perder el rastro. Santiago bajó la vista y apretó el bolígrafo con tanta fuerza que sus nudillos se pusieron blancos. Si todo aquello era cierto, ¿de qué se habían estado riendo? ¿Qué clase de ignorancia supina habían estado exhibiendo con tanto orgullo? El profesor Morales añadió una última pincelada a su retrato de la nación andina. El Perú es un país de silencios. Pero su silencio no es indiferencia. Es la quietud del centinela que agudiza el oído y la vista para que el resto del mundo pueda darse cuenta del peligro a tiempo. Ya no quedaba nadie en el aula dispuesto a rebatirle. Lo que flotaba en el ambiente no era discusión, sino una forma de temor reverencial, un respeto nacido del descubrimiento de una fuerza tranquila e inimaginable. La detección de amenazas en la Amazonía, la asombrosa capacidad de su inteligencia de señales. Los cadetes ya se encontraban en un estado de profunda confusión. Sus pilares ideológicos se habían resquebrajado. Pero la siguiente imagen que el profesor Morales proyectó en la pantalla transformó esa confusión en un impacto silencioso y visceral. Era la fotografía de un edificio. Una residencia de estilo japonés en un barrio acomodado de Lima. Comandos con el rostro cubierto de pintura de camuflaje descendían por el techo. Lucía reconoció la imagen al instante. Esa es. La voz del profesor resonó, grave y solemne. La residencia del embajador de Japón en Lima durante la toma de rehenes de 1997. Un momento en el que el grupo terrorista MRTA puso en jaque a la seguridad del Estado peruano y del mundo entero. Los estudiantes contuvieron la respiración. Mateo, siempre el estratega, comprendió de inmediato que aquello no era solo una tragedia local, sino un evento de implicaciones globales. El profesor comenzó a tejer su relato, con la parsimonia de quien conoce cada detalle de la historia. La versión oficial,
la que se estudia en todas las academias del mundo, es que los servicios de inteligencia peruanos fueron tomados completamente por sorpresa. Que fue un fracaso estrepitoso de su aparato de seguridad. Sin embargo, la realidad fue muy distinta. Sofía frunció el ceño. ¿A qué se refiere, profesor? La Dirección contra el Terrorismo, la DIRCOTE, llevaba años con agentes infiltrados en las filas del MRTA. No eran informantes ocasionales. Eran oficiales que vivían como terroristas, que habían adoptado esa identidad por completo. Santiago no pudo ocultar su asombro. ¿Infiltrados? ¿Como espías de campo? Exacto. Vivían como militantes, conocían a la cúpula, sus fuentes de financiación, la estructura de sus células, sus planes. Lo sabían todo. Y, sin embargo, no pudieron actuar para prevenir el ataque. Las luchas de poder internas en el gobierno de la época y la falta de una cadena de mando clara les ataron las manos. El aire en el aula se volvió gélido. La revelación de que no solo poseían la información, sino que había hombres y mujeres arriesgando sus vidas desde dentro, penetró en la conciencia de los cadetes como un estilete de hielo. Sofía preguntó con voz temblorosa, ¿y entonces qué hicieron durante la crisis? La voz del profesor se tornó aún más grave, casi un susurro. En el momento en que se produjo la toma de la residencia, esos agentes infiltrados fueron los primeros en reaccionar. No para salvarse a sí mismos, sino para salvar a los rehenes. Sabiendo que sus identidades serían reveladas, que serían cazados y asesinados por sus antiguos compañeros, decidieron permanecer y filtrar información crítica desde el interior a los equipos de rescate. Proporcionaron los planos del edificio, la ubicación de los explosivos, el estado de ánimo de los captores. La operación de rescate, Chavín de Huántar, fue un éxito gracias a ellos. Y, sin embargo, sus nombres nunca fueron revelados. Sus acciones nunca fueron reconocidas públicamente. Mateo bajó la mirada, incapaz de procesar lo que oía. ¿Cómo es posible? ¿El Estado peruano no les recompensó de ninguna manera? ¿No los reconoció como héroes? No. Ni elogios, ni medallas, ni el título de héroes. No se les dio nada de eso, porque ellos mismos no lo quisieron. Su única motivación, el juramento silencioso que hicieron entre ellos, fue asegurarse de que algo así no volviera a ocurrir jamás. Un profundo silencio se instaló en el aula. Pero no era un silencio de ignorancia, sino de reverencia. El silencio que se produce cuando uno se encuentra frente a un sacrificio de una magnitud incomprensible. Y en ese silencio, los cadetes comenzaron a entender. Perú no era un país que no luchaba. Era un país que estaba dispuesto a proteger vidas sin siquiera usar la palabra lucha. Un país donde los verdaderos héroes eran anónimos por elección. Tras la impactante verdad sobre la crisis de los rehenes, ya no quedaban vestigios de burla o escepticismo en el aula. El ambiente era de una solemnidad casi religiosa. Pero el profesor Morales aún no había terminado. Proyectó una última diapositiva. En ella no había datos de inteligencia ni fotografías de archivo, sino un mapa del mundo digital. Un campo de batalla invisible, el ciberespacio. Señores, en el siglo XXI, una de las naciones que recibe el mayor número de ciberataques del mundo es, precisamente, el Perú. En la pantalla, una miríada de líneas rojas, representando ataques informáticos, convergían sobre el pequeño país andino. Provenían de China, de Rusia, de grupos de Oriente Medio y, en su mayoría, de organizaciones criminales transnacionales y cárteles que buscaban desestabilizar su economía y robar información sobre sus recursos naturales. Sofía, la analista de datos, preguntó con la voz entrecortada por la sorpresa. ¿Todo eso son ciberataques? El profesor Morales respondió con su calma habitual. Sí. Contra su red eléctrica, su sistema de transporte, sus instituciones financieras, su infraestructura de salud. Cientos de ataques por segundo, cada segundo de cada día. Sin embargo, la tasa de éxito de estas intrusiones se mantiene en un nivel extraordinariamente bajo. Santiago abrió los ojos de par en par. ¿Cómo? ¿Qué tipo de cortafuegos tienen? ¿Qué clase de defensa han construido? Morales cambió la imagen por una visualización del registro de ataques. Se veían miles de puntos de luz, los ataques, lanzándose contra una barrera invisible que representaba la defensa peruana. Al tocarla, simplemente se desvanecían. La ciberdefensa del Perú no es un muro pasivo. Es un sistema de defensa activo que yo llamo defensa AINOS. Observa,
analiza y memoriza cada ataque. Mateo, con la voz ronca, articuló la conclusión lógica. ¿Eso significa que no solo bloquean sino que aprenden de cada ataque? Exacto. Realizan una ingeniería inversa del comportamiento del atacante, decodifican sus métodos y se preparan para el siguiente. En ocasiones, cuando es estratégicamente necesario, explotan una vulnerabilidad que el propio atacante no sabía que tenía, neutralizándolo sin que él se dé cuenta de cómo ha sido vencido. Lucía, la especialista en tecnología, ya no mostraba incredulidad, sino un profundo respeto en su mirada. Esos son soldados que han elegido proteger en lugar de atacar. El profesor asintió lentamente. Los combatientes de esta guerra cibernética no tienen nombre ni rostro. No reciben medallas ni sus hazañas se cuentan en los libros de historia. Pero si fallaran una sola noche, una nación entera podría colapsar al amanecer. Los cadetes escuchaban en silencio, asimilando la lección. Proteger a un país era mucho más que portar un arma. Era un deber que se ejercía desde las sombras, en un anonimato absoluto. Sofía, como si recitara un mantra para sí misma, susurró, ¿por qué, profesor? ¿Por qué se esfuerzan tanto en permanecer en silencio? Si mostraran su poder al mundo, recibirían el reconocimiento que merecen. La respuesta del profesor Morales fue tan breve como profunda. Porque ellos saben algo que muchas otras naciones han olvidado. Saben que cuando haces alarde de tu fuerza, inevitablemente, creas enemigos. Por eso, el Perú ha elegido la fortaleza de no crear adversarios. Mateo apretó los puños bajo la mesa. ¿A qué he llamado yo, fuerza, hasta ahora?, se preguntó. Por primera vez en sus vidas, una pregunta fundamental había nacido en la mente de aquellos futuros líderes. ¿Qué es la fuerza? ¿Qué es la victoria? ¿Qué significa realmente proteger? El aire del aula, denso y cargado de revelaciones, ya no admitía debates ni refutaciones. Solo un silencio reflexivo. El profesor Morales proyectó su última diapositiva. En ella no aparecían datos militares ni fotografías secretas. Era la imagen de un antiguo quipu inca, el complejo sistema de cuerdas y nudos que servía para registrar información. Lucía leyó en voz baja la palabra que aparecía debajo, Ainos. ¿El concepto peruano de la reciprocidad?, preguntó. Así es. El principio fundamental que se encuentra en la raíz de la nación peruana desde hace miles de años, explicó el profesor. Mateo frunció el ceño. Pero, Ainos, significa ayuda mutua, reciprocidad. ¿Qué tiene que ver eso con la inteligencia y la defensa nacional? El profesor negó con la cabeza. Ainos, no es simplemente no luchar. Es el compromiso inquebrantable de buscar constantemente un camino en el que el otro no se convierta en tu enemigo. Es un concepto de equilibrio. Santiago murmuró, como si pensara en voz alta, entonces, usan su poder no para ganar, sino para evitar que el sistema se rompa. El profesor continuó con su voz serena. El Perú ha conocido el dolor muchas veces a lo largo de su historia. Por eso, aunque posean poder, no se jactan de él. Aunque obtengan información, no la usan para humillar. Eligen el silencio, no por modestia, sino para no crear enemigos. Para mantener el equilibrio del sistema. Sofía preguntó con voz temblorosa, pero al permanecer en silencio, se arriesgan a ser malinterpretados, a que los vean como débiles. Y están dispuestos a asumir ese coste. Prefieren evitar el conflicto antes que ser comprendidos. Como estrategia nacional, puede parecer torpe, poco eficiente. Pero no hay muchas naciones en el mundo dispuestas a aceptar una pérdida con tal de no herir a otros. Mateo bajó la vista. Toda su filosofía militar, todo lo que había aprendido en West Point, se tambaleaba. La disuasión, la proyección de fuerza como pilar de la seguridad, todo quedaba en entredicho. La voz del profesor, aunque calmada, tenía el peso de una verdad ancestral. Perú lo ha demostrado no con armas, sino con su actitud. Su mensaje silencioso es, no tenemos intención de luchar, pero estamos observando. Esa es la razón por la que sus agencias de inteligencia no buscan la fama ni el reconocimiento. En el aula solo quedaba el sonido de las respiraciones contenidas. Aquellos cadetes, formados para competir, entrenados para enorgullecerse de su poder, sentían por primera vez cómo germinaba en su interior una duda existencial. ¿Es la fuerza algo que deba exhibirse? ¿Es el silencio sinónimo de debilidad? En esa sala, nadie, absolutamente nadie, tenía la respuesta. La clase,
Teóricamente, había terminado. Sin embargo, ni un solo estudiante se movió. Permanecieron inmóviles en sus asientos, con los bolígrafos sobre las mesas, las miradas perdidas en un punto indefinido. En el aire flotaba una vibración palpable, una agitación interna que no podía expresarse con palabras. Mateo fue el primero en levantar la vista. Miró a sus compañeros, a aquellos con los que había competido y bromeado durante años. Santiago, Sofía, Lucía, todos tenían la misma expresión en el rostro. No era derrota, ni siquiera confusión. Era el desconcierto profundo de quien acaba de descubrir un universo nuevo y desconocido dentro de sí mismo. Sofía rompió el silencio con una voz apenas audible. Siempre pensamos que el Perú era un país que no conocíamos. Pero la verdad es que los que no conocíamos nada éramos nosotros. Santiago apretó con fuerza la mano que tenía apoyada sobre la mesa. Yo me reí de ellos, los llamé un país de gente humilde y sin ambición. Pero estaban luchando todo este tiempo. Sin alzar la voz, sin reclamar su nombre, pero luchando para proteger vidas. Lucía, con el rostro oculto entre las manos, continuó con un hilo de voz. No es que no luchen. Es que no dejan que nadie vea cómo lo hacen. Esa última frase resonó en el pecho de Mateo como un trueno. Él, más que nadie, había basado su vida en la competencia, en la demostración de poder, en el orgullo de la disuasión. La fuerza, para él, era algo que debía mostrarse para tener sentido. Siempre lo había creído así, sin la más mínima duda. Pero el Perú que el profesor Morales les había mostrado era exactamente lo contrario. Proteger sin exhibir. Prepararse sin hablar. Salvar sin enorgullecerse. Y esa realidad existía. Sofía lanzó una pregunta al aire, una pregunta que era para todos y para nadie. ¿Qué se supone que debemos aprender ahora? Hay otra forma de ser fuerte, una que no se basa solo en ganar. Nadie pudo responder. Pero esa pregunta era, en sí misma, la verdadera tarea que el profesor les había encomendado. Lentamente, Lucía se puso en pie. No se secó las lágrimas que brillaban en sus ojos. Simplemente, miró al frente, hacia la pizarra vacía. Quiero volver a estudiar al Perú. Desde el principio. Quiero entender por qué una nación elegiría el silencio como su mayor arma. En ese instante, nadie se rió de ella. No había orgullo ni derrota en el ambiente. Solo una profunda reverencia. El silencio que ahora envolvía el aula ya no era pesado. Era la quietud que precede al inicio de un nuevo viaje. En la quietud del aula, los cadetes lidiaban con la tormenta que se había desatado en sus mentes. Mateo, rompiendo el silencio, habló con una voz cargada de una nueva introspección. ¿Creen que nosotros, en su lugar, seríamos capaces de permanecer en silencio? Malinterpretados por nuestros enemigos, incomprendidos por nuestros aliados y aún así, seguir protegiendo. A mí no me resultaría fácil. Santiago asintió, con la mirada perdida en la ventana. Pero fue gracias a ese silencio que no multiplicaron sus enemigos. El alarde te da la gloria, pero también siembra el odio. Ellos lo saben, y por eso eligieron el camino del silencio. ¿No es esa la lección? Sofía continuó el hilo de pensamiento, con una voz suave pero firme. Estaba recordando el informe de la detección en la Amazonía. Perú fue el primero en alertar, pero no reclamó ningún crédito. Ese acto, que nosotros consideraríamos una debilidad, requiere una convicción mucho más fuerte de lo que imaginamos. En los ojos de Lucía ya no había rastro de duda. Yo no volveré a reírme. Me avergüenzo de haber llamado al Perú un país que no hace nada. No es que no lo supiéramos, es que ni siquiera intentamos saberlo. Mateo permaneció en silencio, con los puños apretados. La idea de enorgullecerse de la fuerza había sido el pilar de su vida, su propia definición de la justicia. Pero ahora, sabiendo que existía una fuerza que protegía desde el silencio, su mundo interior se tambaleaba. ¿Qué es la fuerza, entonces? Murmuró. Nadie ofreció una respuesta inmediata. Pero fue Santiago quien, con voz serena, articuló el sentimiento colectivo. Al menos, sé que no es solo el poder para vencer, como nos han enseñado. Existe un poder para no herir. Y quiero aprender a dominarlo. Sofía asintió levemente, susurrando para sí misma. Volvamos a estudiar al Perú. No como soldados, sino como seres humanos. En ese momento, el silencio del aula se transformó.
Ya no era reverencia, sino determinación. No era derrota ni admiración. Era el anhelo por una nueva forma de fortaleza que acababa de nacer en sus corazones. Ese día, comprendieron que el verdadero aprendizaje comienza justo cuando la clase ha terminado. Pasaron 6 meses. Los mismos cadetes que habían compartido aquella revelación volvieron a encontrarse en los pasillos de la universidad. Sus uniformes eran los mismos, su porte seguía siendo impecable. Pero la mirada en sus ojos era diferente. Sofía fue la primera en llegar al aula. Sobre su mesa, descansaba un libro de texto de historia peruana. ¿Sigues con eso?, le preguntó Santiago al entrar, con una sonrisa tranquila que antes no poseía. Ella respondió, con un ligero rubor en las mejillas. Sentí que para entender al Perú, necesitaba conocer también su historia, su espíritu. No he dejado de pensar en ello desde aquel día. Justo entonces, entró Mateo. El hombre que, con más vehemencia, había despreciado a esa nación. No dijo nada. Se sentó en silencio, con una calma que contrastaba con su antigua impaciencia. Lucía, con un tono juguetón, le lanzó una pregunta. ¿Y bien, sigues pensando que la fuerza es para exhibirla? Mateo esbozó una leve sonrisa y negó con la cabeza. Hay una fuerza que se exhibe, sí. Pero he aprendido que también existe una fuerza que protege sin mostrarse. Lo que Perú me enseñó no fue sobre el silencio, sino sobre la convicción. Nadie aplaudió. El silencio compartido fue la única respuesta necesaria. Santiago, mirando por la ventana, reflexionó en voz alta. Perú nunca dijo una palabra sobre ganar o perder. Con todo ese poder a su disposición, simplemente se dedicaron a observar el mundo, a mantener el equilibrio. Sofía añadió, saber que existe un país así de algún modo, me dio esperanza. Me hizo pensar que hay una fuerza que se hace sentir sin necesidad de gritar. El timbre sonó, anunciando el comienzo de una nueva clase. Mateo se levantó y, sin mirar atrás como solía hacer, comenzó a caminar hacia la puerta, con la vista fija en el frente. Su espalda ya no transmitía arrogancia, sino una voluntad serena. Ese día, la nación peruana, sin recibir elogio alguno, había sembrado una pregunta eterna en el corazón de los futuros líderes militares del mundo. ¿Para qué sirve la fuerza? Con esa pregunta como brújula, comenzaron a caminar de nuevo. Aún no tenían la respuesta. Pero, a diferencia